Muy buenas y bienvenida a una nueva cápsula drop del laboratorio de Juan. Ya sabes que este tipo de contenidos puedo grabarlos desde cualquier sitio, en cualquier circunstancia, sin guión, sin edición, sin complicaciones. En este caso, fíjate, desde el aeropuerto de Gran Canaria. Y dirás, pero este hombre ¿qué hace ahora en Gran Canaria? Estuvo hace pocas semanas en el Tor de Jans, luego unos días en Menorca y ahora en Canarias. ¡Joder! ¿Qué vida se pega? Bueno, realmente la vida del autónomo tiene alguna alegría y bastantes disgustos y dificultades. Pero bueno, en cualquier caso, si has seguido mis andanzas en Instagram en este fin de semana a partir del viernes, habrás visto que estoy en Gran Canaria con motivo del Congreso de Podología, Congreso Nacional de Podología aquí en Gran Canaria. Y he tenido la suerte, bueno, pues ha encartado, he tenido, bueno, no sé si decir la suerte, en cualquier caso, el privilegio de estar invitado como ponente. Así que encantadísimo de que se haya contado conmigo para hablar, en este caso, de calzado deportivo, en una ponencia a medias, un tú a tú con Xavier de Humana Biomecánica, y ha sido una experiencia, la verdad, chulísima. Todo el proceso al final, desde que me contactó Xavier para hacer esta ponencia de la mano de Atom, de la marca española Atom, bajo el paraguas de Fluchos, pues me hizo mucha ilusión que se contase conmigo para hablar desde las perspectivas de un corredor, ¿no? De un corredor popular, y aportar sensaciones y al final explicar todo aquello que he ido aprendiendo durante estos años sobre el calzado deportivo, participando en carreras de muy larga distancia, como, bueno, ya lo sabes tú bien, ¿no? El Tor de Jans, CrossFit Switzerland, la 360 Challenge, etcétera, etcétera. Así que me pareció una muy buena oportunidad para explicar, imagínate, ¿no? Tener delante a un montón de podólogos, y sin duda alguna sí que faltaban grandes nombres en ese congreso de podología, pero habían también muchísimos y muy reconocidos podólogos de nuestro país. Así que hablar delante de ellos, pues no te digo que no da respeto, porque al final son gente que sabe muchísimo, por lo menos de pies y biomecánica saben lo que no está escrito. Así que impone un poquitín hablar delante de ellos cuando sabes que es gente que, caramba, que de pies, pues es eso, ¿no? Saben incluso demasiado. En cualquier caso, yo no pretendía enseñarles nada, sino, como digo, aportar esa perspectiva del corredor popular y, al final, mis recomendaciones o cómo yo hago las cosas, o mi conocimiento en cuanto a materias o ámbitos como la amortiguación, estabilidad, reactividad, ¿no? Que al final es lo que se trataba allí, porque la ponencia iba de el calzado maximalista y como ayuda a la descarga, ¿no? En este caso, como digo, como la ponencia iba en un 50-50 con Xavier de Humana Biomecánica, él aportaba en cada bloque, porque la ponencia iba en 4 bloques. Entonces, por ejemplo, atacamos primero el bloque de amortiguación, y Xavier en su ponencia aportaba un montón de datos, ojo, datos científicos, porque ellos lo miden todo de forma científica. Ellos hacen unos estudios, la verdad, que son impresionantes y además interesantísimos, porque eso es constatable, o sea, son datos y mediciones, ¿no? Entonces ahí él aportaba esa comparativa en cuanto a las descargas del calzado maximalista respecto a las plantillas personalizadas, ortopédicas, vamos a decir, o de podólogo. Entonces él iba estableciendo ahí las diferencias, iba enseñando las comparativas. Entonces yo ahí también entré con ese bloque de amortiguación, hablando de qué tipos de amortiguación hay, qué ventajas e inconvenientes comporta cada una de ellas, poniendo ejemplos, también contando alguna anecdotilla mía, etcétera, ¿no? Al final, como digo, y al iniciar mi ponencia lo dije, ojo, esto son sensaciones mías. O sea, Xavier os dará todos esos datos científicos, yo voy a dar sensaciones y mi experiencia en carreras de muy larga distancia. Segundo bloque, pues hablando de estabilidad, pues ahí igual, Xavier mostró unos cuadrantes y demás con las mediciones que hacen ellos en su centro. Y yo pues puse algunos ejemplos, algunos despieces renderizados para que se viese en 3D, digamos, esos tipos de diferentes de estabilidad y demás. También poniendo ejemplos,
etcétera, etcétera. Y en el último bloque, pues en el de la tan pervertida definición de reactividad, ¿no? Entonces, pues lo mismo, Xavier tiene un sistema de medir súper brutal todo lo que es la reactividad, o sea, eso se cuantifica, la reactividad. Eso lo tengo que explicar más adelante porque me parece fascinante. Además, me va a pasar seguramente esos estudios y todas esas gráficas que son dificilísimas de interpretar porque al final son fórmulas matemáticas. Aparte de Xavier es ingeniero y bueno, me pareció súper complejo, ¿no? Lo mismo, también hablando pues de mis sensaciones, poniendo algunos ejemplos, diferentes zapatillas, las claves para conocer ese tipo de zapatillas, en qué grado interviene la espuma, en qué grado interviene la placa, poniendo pues eso, ejemplos y demás. Y por último, bueno, en el último bloque, pues al final era una ponencia que estaba financiada por Atom, por la marca española. Entonces, pues bueno, expusimos sus modelos y qué ofrece su gama, ¿no? En este caso, Xavier. Me pareció muy interesante lo de Xavier en este caso, en el último bloque comparativo, porque él con datos, insisto, cuantificables, hizo un cara a cara Atom versus ASICS. Es decir, Trabuco 13 versus Atom Terramax, y por otro lado, Cumulus versus Atom GP Max. Y la verdad es que los valores eran parecidísimos, o sea, estaban ahí al nivel de zapatillas muchísimo más caras con los modelos de la marca española. Era muy interesante y ahí también quiero ver si Xavier me pasa esos datos para hacer alguna infografía o algo, porque me parece interesantísimo. Yo ahí en ese punto expliqué pues la gama Atom de trail. Me centré en explicar en qué terreno se mueve cada una mejor, etcétera, en una infografía, en fin, una experiencia sin duda que me ha encantado, o sea, repetiría sin ningún tipo de dudas hacer alguna ponencia. Sí que es cierto que yo tenía muy poquito tiempo, pensaba que iba a tener más tiempo y me podría explayar mejor, pero tuve que ir recortando algunas de las cosas que tenía, digamos, ensayadas, porque me iban marcando un poquitín los tiempos, el tiempo que me quedaba, entonces tuve que recortar bastante, ¿no? Y dije, ostras, qué lástima, porque me han quedado muchas cosas por explicar y hubiese quedado una presentación mucho más redonda, pero, oye, es lo que hay, los tiempos marcan. Ahí sí que te tengo que decir que yo llevaba un micrófono, digamos, mío, que graba, y le puse otro a Xavier, porque la intención es volcar ese audio en un podcast, ¿no? Y por lo menos que puedas escuchar la ponencia, y me parecía interesante que escuchases también la parte científica de Xavier, pero como a veces pasan con los nervios, las prisas y tal, yo me coloqué el micro, le coloqué el otro micro a Xavier, pero el suyo no lo conecté. Bueno, cosas que pasan. El mío está supuestamente grabado. Ahora cuando lo vuelque en el ordenador, pues veremos a ver, pero supuestamente está grabado. Por lo menos mi parte, mis digamos 4 bloques sí que los podré poner. Incluso a lo mejor la sección de ruegos y preguntas, que también hubieron ahí unos 20 minutitos de preguntas y demás, posible que lo ponga, pero claro, la parte de Xavier no está. Pero también te digo, eso es café para muy cafeteros, o sea, es muy demasiado científico, ¿eh? Entonces son valores, es muy difícil que una persona de a pie los pueda entender, ¿no? Porque es en un lenguaje muy técnico, orientado al podólogo. Entonces, claro, ya digo, es difícil que una persona de a pie, como todos nosotros, lo podemos llegar a entender. Pero bueno, por lo menos lo que es mi parte, intentaré volcarla y ver si es correcta, si se ha quedado bien, y la puedo publicar. Nada más, estoy ya, como oyes, aquí con el sonido ambiente del aeropuerto. Espero poder embarcar con normalidad, volver a casa y emprender ya una semana normal, acabando de preparar la 360T Challenge que tengo ya aquí cerquita. Nada más, muchísimas gracias por tu atención y hasta el próximo programa.